bueno, pues vamos a hablar de si las estrellas, creo que ya veis la presentación, ¿verdad? Si las estrellas, ¿él? Sí, vale. Perfecto. Las estrellas nos darán su poder, ¿no? La idea un poco es entender cómo la misma energía que late en el interior de las estrellas podrá ser la energía que impulse a toda nuestra tecnología y nuestra ciencia e impulse a la humanidad en la segunda mitad del siglo XXI o incluso tal vez un poco antes, aunque luego hablaremos de un poquito de este tema. Lo primero, antes de empezar, me gustaría que entendiéramos un poquito más qué es el concepto de radioactividad, porque resulta que es una palabra que tenemos en boca permanentemente, pero ¿alguien sabe qué es la radioactividad? Y aquí os dejo y abro micros para que vosotros habléis. ¿Quién se anima? Desguazando la palabra, es bueno, no, me callo. Quizás por onda de radio, pero no. También, no. tampoco. Esa es una tendencia habitual que ha llevado incluso a confundir mucho pensando que la radio o las ondas de radio son radioactivas. Pero en realidad, efectivamente, las ondas de radio no son radioactivas. No. Pero venga, a ver, ¿qué os suena? Estoy Si seguro nos da que tiempo más, lo buscamos en Google, nos da tiempo. no A mí me vale suena lo googlear. de isótopos radioactivos, pero no puedo definirlo. Vale, lo que pasa es que los isótopos radioactivos son los emisores de la radioactividad, de alguna manera. No de acuerdo los radioisótopos, pero sí, están evidentemente relacionados. ¿Alguien se anima a una idea más? Es Es el proceso por el cual el núcleo atómico inestable Estás pierde leyendo. Inestable. Estás leyendo, que se te ha notado. Ha notado mucho. Joder, ya te digo, o sea, Wikipedia forever. Desde Bueno, luego, yendo un poquito a esa definición que nos iba a soltar de alguna manera. Antes de salir a ella, me interesa mucho lo que comentaba Santi, que decía que era algo malo, ¿verdad? Has dicho. Sí, Algo terrible. Es cierto que lo asociamos permanentemente a algo malo, pero usamos la radioactividad para muchísimas cosas que son muy buenas. Por ejemplo, el uso de radioisótopos en la lucha contra algunos tumores, por ejemplo, ¿no? La tomografía axial computerizada, los famosos TAC, por poner otro ejemplo, o los PET, que se utiliza un contraste radioactivo para hacerlo. En los pararrayos, en algunos tipos de pararrayos, se incluye un pequeño isótopo muy ligeramente radioactivo porque atrae más los rayos, por ejemplo. O sea, hay muchísimas aplicaciones de la radioactividad. Se usa también, por ejemplo, para medir plomadas de alta capacidad. Es decir, en vez de usar plomo, se usa un componente de una variante del plomo, un isótopo ligeramente radioactivo. Y hay mucha radioactividad natural que está en la naturaleza, de alguna manera, y que no la podemos controlar. Por ejemplo, el granito. El granito es radioactivo. Si cogéis un contador Geiger y lo ponéis, veréis cómo pita un poquito siempre en el granito. Y hablando de la pedriza en este aspecto un montón de tiempo. Pero incluso en la piedra que se usa en construcción del granito, las encimeras y todo esto, son ligeramente radioactivas. Y se debe a la presencia de gas radón que está dentro de los componentes del granito. De hecho, algunos granitos, como el granito rosa, es más dado a tener un poquito más de... Pero claro, la cantidad de radiación que emite es ínfima. Es casi la misma que emite nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo también es radioactivo, porque tiene componentes de isótopos de calcio, de flúor y de carbono que son ligeramente radioactivos, ¿de acuerdo? Es decir, no os preocupéis por tener una encimera de granito o un edificio que tenga unas piedras de granito, nadie va a morirse por ello, pero efectivamente es un material que sabemos que es un poquito más radioactivo, luego veremos otros ejemplos, que la media. Sí, pero sí es cierto, Santiago, que el tema del radón, que en la zona de las sierras sí que hay, en los sótanos, por lo visto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que se hacen mediciones. Ya, lo que pasa es que eso sería en el caso de que se acumulara en forma de gas.
Es decir, que se produjera cuando el granito, aunque parezca que no, se descompone con el paso del tiempo, sufre un proceso de descomposición. Y ese radón acumulado en él se evacúa en forma de gas. Entonces, si en la parte, por ejemplo, un sótano también tiene cubierta de granito o algo así, debe tener una buena ventilación para que ese gas escape y no se acumule ahí, porque es un gas relativamente radiactivo y ahí sí que se podría acumular y, lo que es peor, respirar. Los elementos radiactivos sabemos que se acumulan mucho en los tejidos blandos del cuerpo. Es decir, en la grasa, en los pulmones, en el tejido de tejidos, es decir, es donde por eso son tan dañinos. Pero realmente no nos agobiemos con ese tema, es una cantidad muy, 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 muy pequeña. Y normalmente nadie pone granito en su garaje. Es decir, no es un elemento muy habitual en los garajes, Claro. pero ciertamente si lo tuviéramos, o tuviéramos una cubierta cerrada, subterránea o un garaje, habría que ventilarlo mucho. Efectivamente, por seguridad se recomienda. Bueno, pues un poco la definición sería que la radiactividad es la emisión espontánea, de manera espontánea, de partículas o radiaciones, o de ambas a la vez. ¿De acuerdo? Estas partículas y estas radiaciones provienen de la desintegración de determinados núcleos de un átomo. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos que son inestables y que sus núcleos se pueden romper con más facilidad que otros. Y aquí vamos a ver elementos muy conocidos como el uranio, el plutonio, pero por ejemplo muchos de los gases nobles como el radón, el xenón, el criptón, ¿de acuerdo? Muchos de los elementos que se utilizan en los tubos fluorescentes, por ejemplo, ¿no? El radón y el xenón se han utilizado mucho dentro de esos tubos, y el criptón también. Es decir, que lo que tienen de características estos núcleos es que, por ejemplo, aquí tenéis el del uranio 238, es que tienen un montón de protones y de neutrones, pero la fuerza de ligación interna que los mantiene unidos es más pequeña que en otros elementos y con cierta facilidad se pueden romper. ¿Y qué pasa? Pues entonces emiten partículas alfa, que son trozos del núcleo, protones y neutrones, por ejemplo, o emiten partículas solas, un neutrón, un protón, un beta, que sería un neutrino, o emiten radiación gamma, que ya sabéis que dentro del espectro electromagnético es la radiación más ionizante, es la más peligrosa, por decirlo de alguna manera. La radiación gamma es la más energética, está más allá de los rayos X. Los rayos X ya sabemos que son energéticos, porque nos atraviesan, ¿verdad? Pues la radiación gamma es lo que se produce, por ejemplo, en las explosiones nucleares, para que os hagáis una idea de lo tremendamente potentes que son. Bueno, hay un mito que quiero desmentir. La radiactividad no fue descubierta por el matrimonio Curie, ni por Madame Curie, que tiene muchísimas aportaciones, pero no fueron descubiertos por ellos. Fue descubierto por otro señor mucho antes, que es Antoine-Henri Becquerel, que es este señor de barba blanca y postura tan académica que tenemos en la foto superior. Lo que sucede es que con la teoría de Becquerel y los primeros experimentos, el matrimonio Curie, y especialmente ella, que era, creo, mucho más talentosa que su marido, aunque su marido era un químico técnico también muy bueno, lograron diferenciar los dos tipos principales de radiactividad, aunque no entendían muy bien los fenómenos que llevaban al segundo. El material radiactivo podría ser radiactivo de manera natural, por ejemplo, un trozo de uranio es radiactivo, o de manera artificial, que lo hemos inducido a ser radiactivo metiéndolo dentro de un campo de radiación. Por ejemplo, si yo tengo uranio y le acerco un metal, el metal se va a quedar radiado por el uranio y también va a ser radiactivo. No con la potencia del uranio, lógicamente, pero de alguna manera el efecto del uranio se ha transmitido también al metal que he acercado a él. Por eso, por ejemplo, los componentes del núcleo de una central nuclear son radiactivos, aunque el material no sea radiactivo, porque al estar en contacto con el combustible nuclear terminan siendo radiactivos. Radiación natural. Bueno, en la propia formación de la Tierra, muchos elementos químicos pesados radioactivos forman parte de ella. Por ejemplo, uranio, plutonio, es decir, un montón de elementos pesados forman parte de la Tierra. Son llamados además elementos primigenios. Y luego también los rayos cósmicos son radioactivos y pueden generar radiactividad. Fijaros en el mapa de la Tierra que tenéis aquí a la derecha abajo. Ese mapa mide la radiación
a 12.000 metros de altura, a 12 kilómetros, más o menos a la altura a la que vuelan los aviones, para que os hagáis una idea. Fijaros, en los polos la intensidad de radiación es altísima, porque a esa zona es donde se está disipando la radiación que llega del Sol, a través de los famosos cinturones de Van Allen y, por lo tanto, del magnetismo de la Tierra. Sin embargo, en las zonas ecuatoriales, como podéis ver, la radiación es de un color claro, indica muchísima menos radiación. Ojo, no es en la superficie, ¿eh? Estoy hablando a 12.000 metros de altura. Es más, esto indica que volar en un avión en esas zonas durante espacios de tiempo largo puede ser, si no peligroso, sí, si eres, por ejemplo, un piloto o una azafata, no muy conveniente. Esa es la razón de que los vuelos polares, las tripulaciones rotan tanto, para no repetir estar sometidos al bombardeo radiactivo que tiene volar a esas alturas sobre los polos. Ya sabéis Dime. No, una pregunta que no sé si sabrás. Quiero decir que igual que las personas que están trabajando con los equipos para hacer radiografías tienen un contador porque es acumulativo eso, ¿hay algo, sabes si hay algo similar en estas tripulaciones o en el avión? Pero bueno, debería ser algo personal, claro. En el avión ya hay una protección para este tema, ¿no? Porque realmente utiliza la misma idea de la jaula de Faraday también para producir una desviación radioactiva. Pero aún así no es perfecta. Y lo que hacen básicamente es, creo recordar que tienen como un número máximo de vuelos porque tienen calculada la exposición. Y entonces no pueden superar mensualmente o anualmente, no sé cómo va muy bien, ese número de vuelos. En general, de todas maneras, el efecto de la radiación en las personas es muy extraño. Es muy difícil de hacer una estadística en la cual se diga, esto equivale a esto. Hay gente que ha estado sometida a una radiación enorme y sin embargo no ha tenido ningún problema, y hay gente que ha estado sometida a cantidades de radiación menores y sin embargo ha tenido problemas muy serios. Por ejemplo, tenemos el caso de una superviviente con muy poquitos años, con 3 años, al bombardeo de Hiroshima. Fue bombardeada con una potencia de... Los MREMS son MREMS, milirems o REMS, son una forma de medir la radiación. Si ya por encima de unos pocos días REMS es peligroso, esta niña fue sometida a más de 20.000 REMS y sin embargo vivió toda una vida. Falleció con 90 años, sorprendentemente. Es decir, es muy difícil decir, porque te haya pasado esto, te va a suceder esto. No sabemos por qué, no hay una explicación por qué. Es como si haya muchos factores genéticos que pueden responder a esto. Lo que hace la radiación es, por un lado, alterar las interacciones de las células consigo mismas, con lo cual destruye el tejido celular, eso provoca las quemaduras por radiación y todo lo demás, pero también altera los genes. Es el único fenómeno que puede alterar los genes de una manera rápida. ¿Qué es una alteración genética? Un cáncer. Es como si de repente un trozo de tu cuerpo decide ser otra cosa, como si tu oreja decide ser un estómago. Pues evidentemente eso no funciona, ¿no? Entonces no puede, y que sea una oreja, pero cuando no es una oreja, es el corazón, el pulmón o una zona muchísimo más vital, pues evidentemente mucho más peligroso. Pero insisto que, aunque yo no soy muy experto en esto, una de las cosas que sí me han comentado cuando he preguntado es que la radiación es muy difícil de establecer un baremo que digas, esta exposición equivale a que te puede provocar esto. Entonces lo que se hace es por estadística. Lo más habitual es que el máximo de radiografías que puedas estar trabajando tú sea tanto número, ¿no? Y por seguridad ese es el máximo de exposición. Pero nunca sabes por dónde puede tirar, evidentemente. Y luego finalmente la radiactividad artificial o inducida, ¿no? Cuando bombardeamos núcleos estables con otras partículas radiactivas, pues podemos también volverlas radioactivas. Esto lo descubrieron los hijos del matrimonio Curie, Irene Joliot-Curie, fundamentalmente, y Frédéric, su hermano, ¿no? Que fueron también dos grandes científicos. Es muy curioso que son muy poco conocidos, pero fueron muy importantes para este descubrimiento. Pero ella tuvo un premio Nobel, ¿no? Sí. Irene Joliot-Curie. Sí, fue premio Nobel también. Estas radiaciones, además, se emiten neutrones, que son, a diferencia de las otras que emiten o protones o núcleos atómicos, estas emiten neutrones, con lo cual suelen ser muchísimo más energéticas, ¿de acuerdo?
Os dejo aquí dos símbolos que tenemos que aprender porque el de la izquierda, el famoso de energía atómica, es el que hemos conocido toda nuestra vida, pero el de la derecha es el que lleva desde 2017 como oficial. ¿De acuerdo? Tiene el símbolo de radiación nuclear y indica el peligro de muerte y la dirección en la que debes salir. Corriendo. Bueno, corriendo no, aquí ya sabes que pues, si te ha atravesado una radiación muy grande, lo de correr es como muy relativo. No por lo del dibujo, que se le ve que sale corriendo. No, bueno, lo que indica es una dirección, que es decir, la puerta de salida de la central o lo que sea que esté por ahí, que es una información que puede ser importante, evidentemente, claro. Bueno, a raíz de esto, pues se siguió investigando y tenemos la figura de un italiano que es muy importante en la historia de la energía nuclear, que es Enrico Fermi. Enrico Fermi decidió bombardear núcleos de uranio, que sabía que era un núcleo muy inestable, con neutrones. Y a la vez, un poquito posterior, no a la vez, Liesemeyer, Otto Hahn y Fritz Strassmann, 3 científicos alemanes, verificaron los mismos experimentos. Esto nos llevó al primer reactor nuclear, que lo construye el propio Fermi en la Universidad de Chicago en 1943, que es ese dibujo que tenéis a la derecha. Lo que hacía Fermi, que es este señor de aquí, que tiene esa cara de simpático, bombardeaba con un neutrón uranio 235, esto lo provocaba que se convirtiera en uranio 236 porque ganaba un número atómico, porque aumentaba el número de neutrones en el núcleo, pero inmediatamente era inestable. Por eso lo dibujo con estos pinchos. Y quiere decir que el núcleo de repente empieza como a romperse. ¿Y en qué se rompía? Pues en 2 elementos diferentes, en bario y en kriptón. Y liberaba un montón de energía. Y entonces rápidamente Fermi dijo, oye, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si lo hago con un solo neutrón, estos neutrones que se liberan con la energía van a ir a otras partículas de uranio y a su vez estos van a generar otras partículas de uranio. Y a eso se le llama reacción en cadena. Empiezo con un átomo, que imaginaos afecta a 3, pero de cada uno de esos 3 afecta a estos 3 y entonces de repente toda una masa crítica de uranio en un instante, en un segundo, libera una cantidad de energía brutal en forma de calor. Y el propio Fermi dijo, esto puede ser una central eléctrica buenísima. Lo único que tenemos que hacer es un intercambiador de calor al agua, generamos vapor, lo metemos en una turbina, la turbina mueve un generador eléctrico y es como en cualquier central térmica. Simplemente que en vez de quemar carbón para hacer el vapor o quemar petróleo, pues utilizamos la energía del uranio. Claro, que también dijo, hay que parar la reacción, porque si no la paramos, sigue fuera de control hasta que se consume todo el combustible. ¿De acuerdo? Entonces se diseñó por primera vez una central nuclear de fisión, que son las que tenemos hoy en día. ¿De acuerdo? Esto fue un poco un descubrimiento. De manera lateral a este descubrimiento se decidió también fabricar un dispositivo que utilizaba una masa crítica de uranio muy grande, de 1 kilo y pico, y que no se pusiera límite a su reacción en cadena. Una bomba atómica. Y esto fue el proyecto Manhattan, ¿no? El proyecto Manhattan se decide desarrollar fundamentalmente por miedo a que Alemania estuviera desarrollando esa misma arma, cosa que es cierto. La estuvo desarrollando, pero después de la guerra se supo que iban con un retraso monumental respecto a los Estados Unidos. Es decir, también es cierto que no tenían la capacidad industrial que tenían los Estados Unidos. El proyecto Manhattan con el programa Apolo han sido los 2 proyectos más grandes que se han realizado en Estados Unidos y en cualquier otro país a lo largo de la historia. Y bueno, os dejo aquí las 3 tipos de radiaciones que hay para que las veáis. La primera, la radiación alfa. Son partículas energéticas, pero que como son núcleos atómicos, núcleos de helio, básicamente, pues es muy fácil bloquearlos. Un cristal. Pones un cristal y ya esa radiación no pasa. Es una radiación muy fácilmente bloqueable. La radiación beta son positrones resultantes de la desintegración de los núcleos. Es más potente, pero también es fácil de bloquear. Con una lámina de cristal plomado, por ejemplo, se puede hacer. Estas, por ejemplo, son las que se utilizan en los PET, cuando se utilizan los PET, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos las peligrosas, la radiación gamma, que son ondas electromagnéticas, radiación ionizante. Necesitamos plomo y hormigón.
Por eso las centrales nucleares tienen esa cubierta de plomo-hormigón, menos un tipo de central nuclear, que todos recordaréis, que no tenía su protección de plomo y hormigón, sino un vulgar edificio de ladrillo. La recordaréis porque estaba en una ciudad hoy en día en Ucrania, que se llama Pripyat, y era la central nuclear Vladimir Ilich Lenin de Chernóbil. Lo cual nos lleva a entender también que cuando tienes un aparato peligroso y construyes un edificio que no sirve para contener, pues te puede llevar. Yo quería preguntar, Santiago, si tiene algo que ver la reactividad con la fuerza nuclear fuerte. Sí, sí tiene que ver. Aunque no tiene que ver en el sentido que a lo mejor esperas. Las fuerzas nucleares fuertes y débiles es lo que mantienen el núcleo unido. Entonces la radiactividad se escapa cuando esas fuerzas nucleares no son lo suficientemente fuertes para contener el núcleo. ¿De acuerdo? Entonces sí que tiene que ver. Los elementos radioisótopos que emiten radiactividad son aquellos que tienen dentro de su núcleo la fuerza atómica fuerte y débil más débil, digamos, con menos potencia. Por ejemplo, el uranio, el plutonio, etcétera, etcétera. O sea, que en el interior de las estrellas hay mucha radiactividad. Sí, pero se emite mucha radiactividad. No es que haya, sino que se emite. La prueba es que todas las reacciones de masa coronaria son radiación. Por eso los cinturones de Van Allen provocan esas auroras boreales tan espectaculares. Eso es radiación. Y si no tuviéramos la protección que tenemos, la radiación esterilizaría la Tierra a medio plazo, como pasa en Marte, por ejemplo. En la Luna. ¿Los rayos gamma en sí es radiactividad? Sí, es la tercer tipo de radiactividad. Tercera y más peligrosa. Y el más peligroso. Si las alfa y beta se producen mucho en la naturaleza de manera natural, la radiación gamma es altamente ionizante, es la más peligrosa de todas. Es la que se produce ligeramente en las radiografías, muchísimo en las radiaciones nucleares fuertes, en las explosiones nucleares y, por ejemplo, en los núcleos solares, evidentemente. Una pregunta. Bueno, si Estrella has terminado. Sí, sí. Vale. Y yo es que cuando por cercanía, cuando se le acerca a un material, otro material radiactivo, se vuelve radiactivo el que no lo era. Pero luego, solo si es un metal. Claro, si es un metal. Y luego cuando se aleja de la zona que le ha contagiado, digamos, vuelve otra vez a... No, continúa siendo radiactivo y tendrás un proceso de... No, para siempre no. Para siempre no. A ver, nosotros no podemos medir de una manera exacta cuándo se pierde la radiactividad, pero sí cuando hay masa acumulada. A eso se le llama periodo de semidesintegración, que es lo que tarda en perder la mitad de su carga radioactiva. Cuando os dicen el periodo de semidesintegración del carbono son 12.000 años. ¿Por qué? Porque el carbono 14 tarda 12.000 años en perder la mitad, digamos, de su carga radioactiva. ¿De acuerdo? Entonces, hay cargas radiactivas que desaparecen en días y hay cargas radiactivas que desaparecen en miles de años. Depende del material y depende de la intensidad de la radiación a la que haya sido sometido. Pero esto también pasa en la naturaleza, en los elementos que son radiactivos de manera natural. Os voy a poner un ejemplo de locura, pero que esto se hizo mucho. A principios del siglo XX, el radio era muy utilizado por sus propiedades fosforescentes. Por ejemplo, los relojes se ponían los bordes con radio porque brillaban en la oscuridad. No se utilizaban como ahora componentes fosforescentes, sino que era radio. E incluso, creo que esto lo he contado ya alguna vez, había mujeres que se decoraban, se pintaban los labios con radio o los dientes, porque claro, que daba unos efectos de noche fosforescentes, claro. De repente empezaron a aparecer tumores en la piel, en los pies, porque era, aunque no era una carga reactiva tremenda, sí que era lo suficiente para ser ionizante y dañar. Hoy en día, las esferas fosforescentes del reloj no son de radio, son de materiales fosforescentes, pero no de radio. Oye, el radio Santiago. Es un elemento radiactivo. ¿Sí? Claro. No, una pregunta. Es que yo no sé si me he perdido en algún momento. Lo que hablas, por ejemplo, de esa radiación secundaria, que es posible hacerlo en un metal, realmente me recuerda el magnetismo.
Es decir, cuando tú imantas... No es lo mismo, precisamente por el ejemplo que hemos dicho antes, que si alejábamos la pieza metálica no se va a la radioactividad porque ha quedado la radioactividad dentro de la placa. Sin embargo, cuando un elemento metálico lo separas del imán, pierde muy rápidamente las propiedades magnéticas, de una manera rapidísima, ¿no? O sea, que en ese sentido sí que puede tener parecido, pero tiene mucho más que ver con el efecto fotoeléctrico que Einstein explicó. Está mucho más explicado por el efecto fotoeléctrico que por el magnetismo. Pero una cosa es importante, y esto entenderlo, el magnetismo afecta a la radiación, porque son partículas. Luego, evidentemente, un campo magnético afecta a la radiación. La prueba es la Tierra. El campo magnético de la Tierra desvía la radiación del Sol. Los anillos, claro. Claro. ¿De acuerdo? Es decir, que aunque no lo explican, sí que lo afectan y es muy importante para lo que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a seguir después de esta interrupción. Aquí voy a ser rápido. Y bueno, lo primero que se desarrolló fueron los famosos reactores de fisión, ¿no? Los reactores de fisión es un proceso similar, pues como lo que comentaba, a una central térmica. ¿De acuerdo? En vez de quemar petróleo, gas o carbón para calentar agua, producir el vapor y con eso mover una turbina y generar electricidad, para calentar ese agua lo que utilizamos es el calor y la energía emitidos por el átomo. ¿Cómo? Mediante una fisión nuclear. ¿De acuerdo? Digamos que la energía térmica que se libera de la radiación se convierte en vapor, este vapor mueve una turbina, la turbina mueve un generador y se genera electricidad. Tenemos dos tipos de centrales de fisión. Las llamadas reactores de agua a presión, PWR, que son los más habituales, y los reactores de agua en ebullición, los Boiling Water Reactor, que son los BWR. En España creo que solo hay uno de estos. Más o menos el 80% de los reactores del mundo son de estas dos. Luego hay cosas raras, como los RMK estos que construían los rusos y todo lo demás, pero ya sabemos que no son excesivamente fiables. Aquí tenéis un mapa de las instalaciones en España, ¿de acuerdo? En color verde son aquellas instalaciones, a ver si me acuerdo, que están en desmantelamiento, es decir, que ya no funcionan y se están desmantelando. En color violeta tenemos las centrales que todavía funcionan. Y como marca nuclear, que solo se marca ahí en el Cabril, es el gran cementerio nuclear que tenemos en España. Tenemos las centrales nucleares de Almaraz 1 y 2 en Cáceres, Ascó 1 y 2 en Tarragona, Cofrentes en Valencia, Vandellós 2 en Tarragona también, ya sabéis que Vandellós 1 se cerró, y la central nuclear de Trillo, que está aquí cerquita en Guadalajara. Como veis, todas son PWR menos Cofrentes en Valencia, que es una tipo PWR. Y como veis también, pues estamos hablando de centrales todas que tienen alrededor de 1000 megavatios de potencia. Luego son centrales relativamente potentes, pero tampoco son centrales enormes, porque la gran mayoría de ellas son de reactor único, ¿de acuerdo? Luego hay una serie de instalaciones que nunca se llegaron a terminar, por ejemplo el multireactor de Lemóniz, por asuntos relacionados con el terrorismo de ETA, y los proyectos en Regodola en Galicia, Santillán en Cantabria, Escatrón en Zaragoza, etcétera, etcétera. Esas no iban de Caballeros, que también tenía un proyecto. Esto fue el famoso parón nuclear, que ya sabéis que todavía hoy en día pagamos en la factura eléctrica. Ese es el impuesto especial que tenemos porque el Estado decidió que no se hicieran más centrales nucleares en España y como las compañías eléctricas habían invertido en desarrollarlas, pues se les compensó un poco de esa manera. Bueno, ¿qué ventajas creéis que tienen las centrales nucleares actuales? A ver, antes de ir a las desventajas, ¿qué ventajas tenéis? Por cierto, esa que tenéis ahí es Trillo, la que tenemos cerquita de Madrid, aquí en Guadalajara. Venga, ¿quién se le ocurre una ventaja? Pues a ver, las casas nos has contado varias veces, energía más limpia. Estoy de acuerdo, es una energía muy limpia. No se depende hasta de... cierto punto limpia. Bueno, hay que gestionar una cosa que luego ya veremos. Pero bueno, el agua, claro. Una independencia estratégica, no dependes de que Argelia y Marruecos estén a tortas o que Rusia y Ucrania estén ahí partiéndose la cara. Mira, esa no la he tenido en cuenta y tienes todísima la razón. Sí, lo que pasa es que curiosamente los grandes productores mundiales de uranio son países con los que no suele ser problema comercial. Por ejemplo, Australia.
sin ir más lejos. Y en España hay uranio. O sea, tenemos suficiente cantidad de uranio para abastecer a nuestras propias centrales, porque solo tenemos 7. Claro, es que ahora mismo parte del problema de la electricidad viene de temas geopolíticos. Sí, sin duda. O sea, nos Por están ejemplo, apretando ahí. sin situar que lo voy a nombrar también, la principal ventaja es la ausencia total de emisiones de CO2. Es absolutamente limpia en este sentido. Es decir, no emitimos al aire ni un solo miligramo de CO2. Lo que sale por estas chimeneas, cuando veis que sale algo, es vapor de agua únicamente de la refrigeración de la central. ¿De acuerdo? En ningún momento sale ningún tipo de CO2. La generación es muy barata respecto a la cantidad de combustible por energía generada. Estamos hablando de unos pocos kilogramos anuales de uranio para producir millones de vatios de potencia, con lo cual la generación es relativamente barata. Y es una generación continua, es decir, no dependemos de que haya sol, de que haya más o menos viento, de que haya una corriente de agua intensa para que funcione una hidráulica, etcétera, etcétera. Y añadiría un poco lo que ha comentado Elena, también estratégicamente o geopolíticamente es muy interesante porque no nos hace depender de terceros o de otros países. Vamos. Y además Sí, adelante. Según tus palabras, es mucho menos peligrosa, porque sí, cuando hay un accidente, pues es muy aparatoso, pero que normalmente tiene muchísimo menos riesgo que otras. Como os comentaba, esta es una buena cuestión. Como os comentaba una vez cuando hablé de la contaminación, según los datos propios de la Unión Europea, en España muere muchísima más gente al año con problemas relacionados con la contaminación que los que han muerto en el mundo por problemas de accidentes de centrales nucleares. Incluso derivados. ¿Eh? Es decir, que ojo, porque es un dato bastante importante. Es decir, evidentemente, y ahora vamos un poco con el tema de los problemas, ahora os invito a que digáis vosotros los problemas que consideréis, la seguridad de las centrales es un problema importante, pero hasta ahora los 2 grandes accidentes que hemos tenido, quitando que los que hayan sido de nivel 6-7, que han sido Fukushima y ha sido Chernóbil. En el caso de Chernóbil era una central deficientemente construida y Fukushima mostró que una central bien construida podría soportar un accidente de nivel 7. En Fukushima no se expuso el núcleo, como en Chernóbil, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Y Three Mile Island? Three Mile Island fue un accidente de nivel 5. Realmente lo que pasó es que se llenó de hidrógeno la cúpula, precisamente aquí. Esto es el edificio de contención. Este edificio envuelve a otro edificio que tiene dentro el núcleo del reactor. En Chernóbil no había este edificio, el núcleo del reactor estaba dentro del edificio normal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede en Three Mile Island? Que el espacio que hay entre el primero y el segundo edificio se llena de hidrógeno y por una chispa explota y produce un agujero en la cubierta y por él sale hidrógeno, que no radiación, hidrógeno. ¿De acuerdo? Que el hidrógeno no es radioactivo. Hubo un escape de hidrógeno y dentro del escape de hidrógeno sí que salió una cierta cantidad de bario radioactivo, pero bastante pequeña. Por eso se considera accidente de nivel 5. Pero los 2 grandes accidentes, la seguridad evidentemente es un problema muy evidente, pero vamos a ver, si consideramos Francia o Estados Unidos, que son los 2 grandes países con reactores nucleares importantes hoy en día, no han tenido ni un solo accidente importante en toda su historia. En España, los mayores accidentes que hemos tenido son que se han quemado transformadores de alguna central. De todas formas, el problema es que cuando hay un problema gordo, sus consecuencias están presentes durante muchísimos años. Quiero decir que Chernóbil ya fue hace bastante. Santiago, ¿estás ahí? Sí. Ah, vale, es que no sabía si te habías quedado ahí. Que digo que Chernóbil, por ejemplo, y bueno, lo mismo está pasando en Fukushima, ¿no? Afecta realmente a todo el medio ambiente, a las personas, agricultura, ganadería, y sus efectos duran años. ¿Y tú crees que la contaminación por CO2 de una central térmica no? Ah, sí, claro, evidentemente. Es decir, estoy de acuerdo contigo, pero la diferencia está que la central térmica contamina de per se, es decir, porque funciona, y la central nuclear puede contaminar en caso de accidentes y en su historia total hemos tenido solo 2 y solo 1 con una exposición del núcleo. En Fukushima está viviendo ya gente en la ciudad, se ha vuelto a retomar la vida
hasta cierto nivel. Sin embargo, en Chernóbil ya te digo yo que efectivamente vivir, hombre, hay locos que viven en el entorno de la central, ¿eh? Hay gente que vive en el entorno de la central, no sé cómo, pero hay gente que vive. Esto es lo que hablamos, de que hay gente que parece que a la Hay hasta radiación... tours de visita. Sí, bueno, Sí. puedes ir a Pripyat, puedes verlo, puedes estar, lo que no puedes es quedarte días, pero 1 o 2 días puedes estar en Pripyat sin problema. Claro. La radiación ya ha bajado mucho, ha bajado muchísimo. Pero esto es un poco como el avión, quiero decir, sabemos que hay muchísimos menos muertos en accidentes de avión Ahí que es en donde coche, quería llegar. Lo que pero muestra nos impacta mucho que la cuando hay un radiación, tortazo de un el avión. miedo a la energía nuclear es más un miedo colocado por Desconocimiento. más desconocimiento de cómo funciona y de la seguridad que tiene que un miedo real. Es lo mismo que explica el miedo a volar, exactamente el mismo. Es decir, ¿cómo se trata el miedo a volar? Volando. Y te explican, hay incluso cursos que te llevan a ver cómo funciona el avión, qué medios de seguridad tiene. Sin embargo, la energía nuclear solo salta a la palestra cuando ha tenido un accidente. Aunque haya sido 2 veces en la historia, pero cuando ha tenido un accidente. Insisto, que tiene sus pegas. Yo, por ejemplo, una muy evidente es la gestión de residuos. Sí que es verdad que con los reactores de 4ª generación esto ha desaparecido casi completamente porque siguen reutilizando sus residuos como combustible hasta que dejan de ser radiactivos. Esto se ha logrado con los reactores de 4ª generación. Lógicamente son reactores que se están construyendo ahora o que acaban de entrar en funcionamiento. En Francia, en China, en la Unión Soviética y en Estados Unidos. En España no son ninguno de 4ª generación, de hecho algunos son de 2ª generación. Luego está el coste de construcción. Si bien es una energía muy barata de mantener, construir la central es muy caro. Y es una inversión de mucho tiempo y de mucho dinero. Cuando oigo gente diciendo, teníamos que hacer más nucleares, es que hacer una central nuclear cuesta 10 años de trabajo hasta que está operativa. Con lo cual es un coste de dinero muy grande hoy en día. Es más barato continuar aprovechando las que tenemos. Mantenerlas, cuidarlas, hacerlas más modernas, reformar lo que esté más obsoleto y mantenerlas operativas. ¿Generan la misma cantidad de energía las de nueva generación que las antiguas? No te he oído, perdona. Residuos, no te he oído. que si la diferencia entre las de nueva generación y las antiguas es solamente la gestión de residuos o generan más energía las de... No, más o menos generan la misma energía todas, pero no porque no, sino porque no interesa una mayor energía. Es decir, sería más tamaño de central y más cara. Y 1 megavatio de potencia, que es la potencia media de las centrales, es mejor poner más reactores. Si tú quieres hacer 4 megavatios, en vez de una central de 4 megavatios, haces 4 reactores de 1 megavatio. Y además puedes parar o encender los que necesites, en vez de tenerlos en marcha, y ahorras encima. Es decir, cuando hay mucha demanda, enciendo todos. Cuando hay poca demanda, apago todos. O un problema que tenemos en España. Ahora vamos a poner un ejemplo en el pool eléctrico, ¿no? Un problema que hemos tenido en España es que sube la electricidad muchas veces cuando paran las nucleares por recarga o por mantenimiento. ¿Qué sucede? Si tenemos 4 reactores, puedo recargar 2 y mantener 2 en funcionamiento. Pero en España casi todas, menos una, son todas monorreactor. Entonces, cuando paro para recargar el uranio o el combustible que utilice, esa central deja de producir 1 megavatio. Entonces, tengo que comprar la electricidad, tengo que entrar al pool eléctrico y eso hace que el precio suba más porque se produce una subasta. En el fondo es una subasta. ¿No se puede recargar en funcionamiento? No, no se puede recargar en funcionamiento. Y es más, para pararla hay que pararla durante 24 horas. Luego la recarga dura 24 horas y el arranque otras 24. Lo que significa que durante 3 días el pool eléctrico te mete un guantazo, pero de narices. ¿Y cada cuánto hay que recargar? Normalmente se recarga 1 vez al año. Es cierto que se intenta programar esas recargas. Lo que sí hemos notado, por ejemplo, es que alguna compañía eléctrica ha hecho coincidir una recarga de una con la de otra, con lo cual damos la sensación, como ya pasó con el tema de los embalses, que las compañías están haciendo un poco juego para subir artificialmente el precio de la energía. Sí, porque puedes recargar cuando hay menor demanda energética, exacto, que puede ser en verano, hablar, si yo cuando no hace mucho calor. Yo la voy a recargar en noviembre, por ejemplo. Claro.
pero no lo están haciendo. Incluso algunas veces da la sensación de que quieren hacerlas coincidir. Y otro tema que también en ese sentido es importante es entender la famosa amenaza que dijeron: si nos impedís tener beneficios, cerramos las nucleares. En España no se puede cerrar una nuclear sin permiso del gobierno. Sí. ¿De acuerdo? Son unos contratos vitalicios, de tal manera que se mantiene la instalación por una compañía, pero tiene la obligación de mantenerla abierta mientras el Estado no le diga puedes cerrar. Y si no lo hace, automáticamente pierde la concesión y la recuperaría o bien el Estado o bien la cedería a otra compañía. Con lo cual, ese famoso chantaje que hicieron las eléctricas es absolutamente falso y no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Pregunta, Bueno. Los reactores, el núcleo, se refrigera con agua, claro. Claro. Yo no sé si es mucha cantidad de agua la que necesita o poca, y si una vez utilizada ese agua se hace radiactiva, aunque no sea un metal, pero... A ver, dos cosas al respecto. Una cosa es la piscina del reactor y otra cosa es el agua de refrigeración. El agua de refrigeración se hace con un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor es el radiador del coche, para que lo entendamos. Es decir, el agua del radiador del coche no entra en contacto con nada del motor. Y como entre en contacto, tenemos una avería de cojones. O sea, que mejor que no pase, ¿no? Pero lo mismo sucede en las centrales. El agua de refrigeración no toca ningún elemento radiactivo. Simplemente tuberías con agua fría rodean los componentes que se calientan. Y esa agua puede volver luego al medio natural sin tener ningún tipo de contaminación. Otra cosa es una piscina en la que en los reactores BWR está sumergida el reactor. En los BWR, no los PWR. Pero ese agua permanece siempre ahí. Es decir, es agua, pero cuando se baja el nivel de agua es porque se ha evaporado el agua. Ese agua sí que se contamina por radiación. Entonces, lo que se hace es, cuando se evapora, se compacta con unos circuitos de grafito, en una forma de piedras, por decirlo de alguna manera, y son residuos nucleares que hay que tratar. Por eso hay muchos menos reactores BWR, porque aunque son muy fáciles de construir y la refrigeración es muy sencilla, es más compleja su gestión de residuos. Claro, porque luego, claro, la piscina esa será enorme y se evapora mucha cantidad de agua, ¿o no? No se suele evaporar porque si se evapora mucha, entra agua. Es decir, tienen métodos para rellenarla. O sea, siempre está con la misma cantidad independientemente de la que se evapora. Pero que digo que se utiliza mucha cantidad de agua o poca en ese... Pues es como una piscina de personas, más o menos, para que tengas una idea. Más o menos es así. La cantidad de agua es esa. No es muy profunda, porque solo las cabezas del uranio están metidas dentro. Sí. No sé si tengo alguna foto, yo es que creo que no. Si no, la enseñaba, pero creo que no. Este es un reactor PWR, es un reactor tradicional, no es de PWR. No tengo ninguna. Bueno, vamos a avanzar. Sí. Y ahora llegaríamos a los reactores de fusión. Una cosa, lo que has hablado antes, Santiago, del miedo, etcétera, cuando yo viví en Alemania me llamó mucho la atención que era pues que las centrales nucleares estaban cerca de las ciudades. Es decir, desde el consulado de España en Frankfurt, que es una torre en mitad de la ciudad, como si estuviera en la Castellana, se veían a lo lejos las dos torrecitas de una central. Y en Heidelberg, ciudad universitaria por excelencia, tú dabas una vuelta por el Paseo de los Literatos y te veías al fondo eso. De hecho, yo al principio decía, no puede ser. Y eran torres de estas. Entonces me llamó la atención y un poco lo conecté con aquella, sobre todo en los años 80, yo creo que fue, aquella campaña contra las nucleares, especialmente el Partido Verde alemán, ¿no? O los verdes alemanes. Pero seguro que eran nucleares, porque esas torres también son de centrales térmicas tradicionales, son torres de refrigeración.
No lo sé, a lo mejor era eso, pero estaba muy cerca. En cualquier caso, son centrales. Yo me asusté por el tema atómico, sinceramente. Podrían ser térmicas, pero una central de ese calibre, tan cerca de ciudades... A ver, Heidelberg es pequeña, por pero lo que me Frankfurt... describes, sin saberlo, por lo que me describes, Sí, probablemente sean centrales térmicas, o sea, por lo que me a describes, lo mejor porque sí. es muy raro. De hecho, una central térmica es mucho más grande que una nuclear, porque necesita muchísimo más calderas para generar la misma temperatura, lógicamente, y mucho más contaminante, pero siempre se han construido más cerca de ciudades. Yo, por ejemplo, en mi pueblo tenemos, en el propio casco del pueblo, es una central térmica enorme, aunque ya está cerrada y en proceso de desmantelamiento, como es Compostilla, los grupos de Compostilla. Y mucha gente cuando llega ve las dos torres de refrigeración y dice, ahí va, es una central nuclear. Pues mirad, hay un truco para distinguirlas. Si veis esta imagen de una central térmica, veréis que tiene las torres de refrigeración, son estas torres muy anchas y no excesivamente altas, aunque aquí lo parezcan. Pero no hay una chimenea central. Veis que aquí hay algunas chimeneas pequeñas y tal, pero las centrales térmicas, luego os enseñaré una imagen, suelen tener más altas incluso que estas torres una chimenea. Si tienen ese tipo de chimenea, casi al 99% estaremos hablando de una central térmica. Y además se suelen construir más cerca de las ciudades, o sea, no es nada raro. Y lo que comentas, en Alemania ha habido un proceso de cierre de centrales nucleares que ahora se ha detenido por problemas precisamente de generación eléctrica y de dependencia del gas ruso, que es bastante importante. Bueno, vamos con la fusión. La fusión hay que entenderla como proyectos experimentales, pero experimentales viables. Es decir, que ya se han logrado reactores que hacen fusión. Lo que pasa es que solo se ha logrado por unos pocos segundos. Ese es el problema. Lo que se considera es que en vez de fisionar es separar, romper los núcleos, la fusión es fusionar, juntar núcleos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la ventaja de la fusión respecto a la fisión? Pues tiene, además, que luego las veremos, esas ventajas, una muy importante. No es radioactivo. Esa es la gran diferencia. Es decir, la fusión nuclear puede llegar a generar algo de radiación dentro de lo que sería el núcleo del reactor, pero que se disipa en unos pocos días y es muy pequeña, pero no genera ni residuos nucleares, ni ninguna fuente radioactiva, ni utiliza combustible radioactivo, ni isótopos radioactivos. Con lo cual, evidentemente, estamos hablando de algo mucho mejor. ¿Qué es lo que utiliza? Pues lo que tenemos en el universo en abundancia. Hidrógeno y helio. Claro, hidrógeno básicamente. Pero efectivamente el helio es el siguiente que podríamos utilizar. Un material que es el más abundante en el universo. O sea, uno u otro, no los dos. Se pueden usar los dos simultáneamente si se quiere. Lo único que el helio es menos energético. El más energético es el deuterio y el tritio, que son dos isótopos del hidrógeno. Bueno, ¿quién habló de la fusión nuclear? Bueno, pues el primero es este señor de estas gafas tan peculiares, Arthur Eddington, ¿no? Que fue un astrofísico, que fue el primero que dijo que las estrellas obtenían su energía a partir de la fusión nuclear del hidrógeno, en 1920. Unos años después, George Gamow dedujo el llamado factor de Gamow, que era el factor que decían que la energía que había que alcanzar para producir la suficiente capacidad de fusión, porque pensad, los núcleos tienen la misma carga eléctrica, y cuando tienen la misma carga eléctrica, ¿qué pasa? Se repelen. Se repelen. Entonces, hay que alcanzar un nivel de energía y de temperatura que sea capaz de vencer a la repulsión electromagnética. ¿De acuerdo? Y eso se llama factor de Gamow. Hoy sabemos que es un montón de temperatura, en torno a 50 millones de grados. ¿De acuerdo? Y en 1939, Hans Bethe, este científico alemán, aunque vivió casi toda su época, huyó del nazismo, porque era de origen judío, describió el ciclo de Bethe, que es cómo funcionan las estrellas del tipo del Sol. ¿De acuerdo? Estos son los tres científicos que lo desarrollaron. Pero los que auténticamente desarrollaron la primera aplicación técnica para poder desarrollar un reactor de fusión fueron unos soviéticos, unos rusos de la época soviética, que fueron estos dos señores, Igor Yevgenyevich y alguien que seguramente os sonará, Andrei Sájarov.
Premio Nobel de la Paz. Ya sabéis que este señor se negó a fabricar armas nucleares, era un grandísimo científico nuclear, se pasó la tira de años ahí en los gulags rusos en Siberia y finalmente, bueno, recogió el Premio de la Paz Nobel años después de que se lo dieran, porque no le dejaron ni salir. Bueno, pues estos dos señores diseñaron una especie de botella magnética, el tokamak, que confinaba plasma a altísimas temperaturas. ¿De acuerdo? Y a la vez un científico americano desarrolló de forma teórica, aunque ya se ha construido, otro tipo de reactor que se llama Stellarator, que se parece un poco, pero no es lo mismo. Vamos a ver primero un tokamak. Esto es un tokamak. Un tokamak es un donuts. Aquí lo tenéis, ¿no? Dentro del donuts está el plasma, es decir, el gas de hidrógeno a altísimas temperaturas. Este es el tubo, ¿ves? Aquí está cortado, ¿no? Forma un este sería el interior del donuts. ¿Qué tamaño tendría? Ahí tenéis una persona. Ah, uy. Menos mal que lo marcas. Porque... Sí, ahí tenéis una persona. Este existe, este es el ITER, en Alemania, en la frontera franco-alemana, ¿de acuerdo? Este es el reactor que está recién terminado, es un tokamak, es el más potente que existe y es el que más tiempo de fusión ha logrado. Ha logrado casi 20 segundos continuos de fusión nuclear, a 40 y tantos millones de grados. Lo que se hace es rodear el donuts de campos magnéticos y de esa manera el plasma, que está a tantísima temperatura, no toca las paredes del donuts. No lo toca, porque el magnetismo lo comprime. Y no se produce interacción entre el plasma y la superficie del donut por dentro, donde se está. ¿Cómo se calienta? Bueno, normalmente se calienta con un microondas, pero no un microondas de 1 kilovatio como el que tenemos en casa, sino algo un poquito más potente, lógicamente. ¿Qué ha sucedido? Que da la sensación de que los tokamak tienen un límite de potencia. Es decir, no alcanzan más de 40 millones de grados. Y sin embargo, los otros, bueno, aquí tenéis el interior del tokamak. ¿Ves? Esto sería una persona dentro del donuts. Lógicamente está apagado. Si no... ¿Dónde está aquí la persona? No la veo. No se ve. Aquí no hay digo que aquí como si lo estuviera viendo una persona. El donut. ¿De acuerdo? Y esto es el tokamak cuando ya hay plasma dentro. Ojo, el plasma es invisible. Aquí lo vemos porque está interactuando con las paredes. No han encendido los electroimanes todavía. ¿De acuerdo? Y está a una temperatura fría, de unos 1000 grados. Fría para lo que va a ser luego, claro. Está a la temperatura de un horno potente. De la lava del volcán. Sí, efectivamente. Pero todavía no ha alcanzado toda la temperatura que puede alcanzar, porque si no, no podríamos hacer ni siquiera la foto. Los Stellarator, fijaros, esto de aquí es el donuts que decía antes, cogen el donuts y los retuercen en forma de 8. ¿Habéis tenido alguna vez esas tiendas de campaña o esas cosas que lleváis a la playa y que luego a la hora de plegarlas hay que hacer un 8 y luego darles la vuelta? Es una cosa así como muy difícil de conseguir, y darles el de caldón. Pues es lo que hace con el Stellarator. Y como podéis ver, incluso las bobinas del campo magnético también están retorcidas de una forma especial. Y además, en el núcleo, meten también por encima de él otra bobina que lo recorre para generar campo magnético y hacerlo rotar. Esto conseguimos más confinamiento magnético y aceleramos el gas dentro del reactor, con lo cual alcanza mayores temperaturas. Hemos alcanzado picos de 60 millones de grados dentro de los Stellarator. Oh, madre mía. Y este es lo que se considera que va a ser el reactor que nos va a permitir tener la fusión nuclear y, por tanto, producir electricidad. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo que se ve muy bien de Stellarator. Es el montaje del Stellarator de aquí, de Madrid, del CIEMAT. Cuando se empezó... Esto ahora no se ve porque está totalmente tapado. Es el núcleo que luego se tapó con todas las estructuras, pero se ve bastante bien. Bueno, perdón. Aquí. Bueno, pues nada, como os digo, es una fusión. Bueno, aquí hablan el interior del reactor hay que ser calentado entre 1.500 y 2.500 millones de grados, no es tanto. Esto yo creo que se ha equivocado, lo que me he equivocado yo al poner el punto. Es 1,5 o 2,5 millones de grados, hasta que el combustible alcanza el estado de plasma alterado. No es 1.500, es 1,5. ¿De acuerdo? Y a partir de allí se calienta mucho más. Entonces, ¿el combustible que es hidrógeno?
Sí, pero no es hidrógeno normal, es deuterio y tritio. Ya sabéis que hay 3 isótopos del hidrógeno. El hidrógeno normal, que no tiene neutrones, el deuterio, que es este de aquí, que tiene un neutrón, veis la N, y el tritio, ahora lo vais a ver otra vez en la animación, al principio, ahora cuando empiece, ¿veis? Que tiene 2 neutrones. Entonces cogemos tritio y deuterio, los aceleramos y los calentamos muchísimo, chocan entre ellos, liberan un montón de energía, 3,5 megaelectronvoltios, y se convierten en helio 4. Esto es lo que pasa constantemente en el núcleo de las estrellas y lo que pasa en los reactores de fusión. Deuterio, tritio, helio y un montón de energía. Por cada átomo, 3,5 megaelectronvoltios. Por cada átomo. Esto equivale más o menos a la potencia que puede tener un coche. Pero ¿y qué se hace con este helio? Porque tú metes metes tritio y deuterio, ¿no? Y entonces obtienes la energía. Claro. Pero al mismo tiempo se crea el helio. ¿Qué haces el helio con el helio? Se puede volver a romper si queremos, pero lo más fácil es expulsarlo a la atmósfera. No es radioactivo, es un gas neutro, es respirable, es un gas que además es bueno, o se puede reutilizar para otros tipos y además es que estamos hablando de muy poco. Para que os hagáis a la idea, serían unos pocos gramos de hidrógeno y aún menos de helio. Ya, pero las estrellas nos han enseñado que el helio también se quema y produce energía, ¿no? Claro, pero ¿con qué sentido si hacemos eso vamos a perder eficiencia? Es decir, podríamos reutilizar el helio, pero como tenemos tantísimo hidrógeno, las estrellas están limitadas por su propio globo. Pero nosotros tenemos todo, por ejemplo, los mares. Tenemos los mares. Yeah. Y luego, mediante electrólisis, podemos descomponer el helio y devolverlo al mar en forma de hidrógeno o de oxígeno. Yeah. Más o menos, ¿cuánto se necesitaría para tener electricidad para toda la población, por ejemplo? No, un reactor de fusión como este sería semejante a un reactor de fisión. Cada uno funcionaría más o menos a 1 megavatio. Sería sustituir las centrales de fisión por centrales de fusión. Y más o menos la cantidad de energía conseguida es la misma, sería similar. Sí, más o menos es la misma. Es un poquito más eficiente la fusión, pero no tampoco es una cosa que digas que pues a lo mejor es 1 a 1,5. Lo que pasa por cada unidad de energía en fisión es 1,5 en fusión. Claro, lo que pasa que antes has dicho que para conseguirlo se utilizan microondas. Claro, el microondas funciona con electricidad y si se tiene que conseguir una cantidad de calor tremenda, lo que se gasta en conseguir la fusión... Vale, pero ahí caéis en una trampa. Muy buena pregunta, es muy buena pregunta, pero caéis en una trampa de suponer que la cantidad de hidrógeno es altísima. Para que os hagáis una idea, ahora os enseñaré una foto. El Steralator de Madrid calienta todo su sistema con un generador de microondas de 240 kilovatios. ¿Por qué? Porque necesitamos muy poco hidrógeno, unos pocos gramos. Entonces, como es muy poca cantidad, lo podemos calentar. Hombre, evidentemente es 240 veces más potente que tu microondas de casa. Pero no es una cosa que digas, ¡jo, qué barbaridad! O sea, qué barbaridad de electricidad. Aún así, necesita electricidad. Y esa cosa que tú dices es una de las cuestiones fundamentales que tenemos ahora. De momento, nuestros Stellarator gastan lo que producen. Esa es la diferencia. No hemos conseguido, ¿por qué? Porque la reacción dura unos segundos. Si la reacción durara 1 minuto, ya estábamos generando energía. Pero como solo dura unos segundos, es el arranque del reactor. Entonces, claro, lo gasta todo en calentarse, en todo lo que tú has dicho. Pero una vez que se ha calentado, todo lo demás sería generación. Tú piensas que se pone en marcha en unos pocos segundos. O sea, imagínate en el momento que esté alineado. Sería toda esa energía libre para hacer con ella la que queramos e inyectarla donde queramos. Aquí os dejo algunos ejemplos. Ya os he dicho, hay que fusionar deuterio con tritio. Por ejemplo, una solución muy buena es litio, que es un material muy abundante también. También se podría utilizar agua de mar. Tenemos combustible nuclear para los reactores de fusión durante millones de años, para nuestros reactores de fusión. ¿En las estrellas también es tritio y deuterio? Sí, también, porque es el que realmente es el único que le puede fusionar. Si fusionas hidrógeno, el protio, que es
primer isótopo de hidrógeno, no emite energía porque no tiene neutrón. Entonces no emite ningún tipo de energía. En 1 litro de agua hay 33 miligramos de deuterio. En el agua que bebemos hay 33 miligramos. Eso equivale a 350 litros de gasolina. Bien. Vamos, que nos podrían hacer a nosotros centrales. Para que os hagáis una idea, ¿eh? Simplemente en 1 litro de agua de beber. Para que os hagáis una idea. Bueno, pues principales ventajas de los reactores de fusión: tampoco emiten CO2, la generación es muy barata porque, claro, el combustible es aún más barato todavía, la generación es continua y no hay residuos ni radioactividad, excepto dentro del núcleo del reactor, que pueden tener alguna pequeña dosis de reactividad, pero que se disipa en cuestión de días. Principales problemas de los reactores de fusión: el coste de construcción, y que en realidad la tecnología se está desarrollando. Pero ya no es la ingeniería. El Steralator funciona porque hace fusión. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos ordenadores suficientes para procesar todos los datos de la reacción, debido a que es geometría no lineal, es decir, teoría del caos. Y nuestros ordenadores tienen una limitación, hasta los más potentes. Tal vez la computación cuántica que se está desarrollando nos permita dar ese salto. Es decir, el problema no es la ingeniería, sino es la informática. Esto nos lo insistió mucho el otro día la gente del CIEMAT. Es decir, ya tenemos la ingeniería para producir fusión nuclear, pero no tenemos los suficientes ordenadores potentes que puedan mantener eso encendido. Y una cuestión sobre la seguridad. Si falla cualquier cosa en un tokamak o en un Steralator, no pasa nada. Se para, porque se deja de haber reacción. Cuando deja de haber fusión, se enfría inmediatamente. Ni hay explosiones, ni salidas de gas, ni radiación. Ya ha habido incidentes. Ha fallado un campo magnético y ha tocado la pared. ¿Qué ha sucedido? Pierde temperatura porque la pared está fría. ¿Por qué está fría? Porque se utiliza para los sensores del campo magnético superconductores. ¿Y qué curiosidad tienen los superconductores? Pregunta de examen. Venga. Me imagino que disipará muy rápido la energía, ¿no? Funciona siempre a temperaturas bajo cero, bajísimas, para que sean superconductores. Y entonces, claro, como las paredes están tan frías, la reacción nuclear se detiene en el momento, la fusión, y no pasa absolutamente nada. A diferencia de una central nuclear que tienes que hacer una parada de seguridad 24 horas, de hacerlo todo controlado. Aquí, ¿tienes un error? Oye, pues nos hemos parado, estamos fuera, no pasa nada. Se para todo, se enfría todo y se vuelve a arrancar en unos minutos. No pasaría absolutamente nada. Pero, por desgracia, hay dos constantes en el universo, solo dos. La velocidad de la luz y el tiempo que nos queda para conseguir la fusión nuclear. Que siempre parece 40 años. Yo llevo oyendo lo de los 40 años desde hace 40 años. Y siguen diciendo 40 años, ¿no? Yo creo que ahora, el otro día el ingeniero jefe nos comentaba que creían, no lo dicen, pero creen que es bastante menos, porque el problema, como os digo, es informático, no es de ingeniería, por decirlo de alguna manera. Y nada, recordad, la fusión es darse un beso, la fisión es que me den tal torta que me rompen en dos, y lo fashion es ponerse unas gafas chulas. Muy bien. Muy buena. Muy buena. Eso. Y bueno, sí que os quería enseñar también rápidamente algunas fotos de las que tomé el otro día. Un segundito, ya para acabar, no tardamos nada. Voy con retraso, pero claro, como hemos tenido este... Si te están esperando... No te preocupes, nada, no te preocupes. Nos ha fallado la fusión. Nos ha fallado la fusión. Lo hemos cogido con ganas, nos hemos pasado mucho de la hora, Santiago. No pasa nada. Bueno, rápidamente. Esto es el Steralator que hay en el CIEMAT. Es un edificio más o menos de 3 plantas de alto, para que os hagáis una idea. El tokamak está aquí dentro, perdón, el Steralator está ahí dentro. Esta zona roja envuelve ese donut retorcido, por decirlo de alguna manera. Cuando está en marcha no hay nadie dentro de este edificio, están todos en una zona de control anexa,
con ordenadores y demás, pero no por la radiación. De hecho, ni siquiera es un edificio protegido por la radiación en sí, sino por los campos magnéticos, que tampoco es muy bueno estar en una zona donde hay cientos de electroimanes de altísima potencia. ¿De acuerdo? Entonces, como el campo está confinado en un punto, simplemente aunque te salgas de las... pues no hay ningún problema. A ver si puedo avanzar. Muy bien. Bueno, aquí me tenéis a mí en primer plano. Sí. Se ve un poco. Aquí estas son unidades de control que se conectan y esto es lo que envía los datos a la sala de control. Aquí no hay un ordenador, aquí hay muchos ordenadores a la vez, simultáneos. Son ordenadores especiales que resisten el campo magnético, porque si no, si colocas un ordenador normal, se puede estropear, evidentemente, no se puede utilizar. Esta es desde la parte inferior, está bajando por unas escaleras, aquí están los acumuladores y esto nos comentaron que aquí hay unos acumuladores de altísima potencia. Entonces, cuando van a utilizarlo, primero durante 5 minutos acumulan toda la electricidad que puedan de la red en esos acumuladores. Y cuando ya tienen los acumuladores a una potencia, disparan de golpe toda la potencia al esteralator para poner en marcha todos los aparatos, tanto el microondas de calentamiento de la masa crítica como el resto de los aparatos que tienen. Y toda esa energía que genera, ¿qué se hace? Se desaprovecha, porque si no serviría para cargar otra vez los cacharros. Exactamente, se la come el esteralator. De hecho, este esteralator solo ha logrado fusión una vez, porque solo alcanzó temperatura de fusión una vez, y lo que se está haciendo es para medir la estabilidad del plasma dentro del campo magnético. Y me parece que me dijo que han sido 23.000 ensayos, y de 23.000 ensayos solo ha habido fallo en uno. Es decir, 22.999, no era el número exacto, pero más o menos de aciertos, y uno que fue, que ahora os enseñaré, que falló el calentador de microondas, no el experimento, sino que no se inició correctamente el calentador de microondas. Esto es por debajo del esteralator, tal como se ve, en la parte de arriba es donde está montado el esteralator, como podéis ver. Yo pregunté, ¿cómo tenéis todo tan a la vista y me respondieron con mucha lógica, claro. Más fácil de arreglar. Fácil de reparar. Claro. Es decir, las cosas se tapan en casa por estética, pero cuando no hay estética que tener es mucho mejor dejarlo todo a la vista y claro, la siguiente pregunta es, ¿hay alguien que controla todo el esteralator? No. Cada zona tiene una serie de ingenieros especialistas en ellas y luego hay algunos ingenieros que llaman de integración, que integran todo. De hecho, ahí en el medio se ve un nudillo ahí arriba, como una especie de venda. Ahí, ¡ay, sí! Como esparadrapos. Muy, muy español eso. No, verlas. Parece un desguace total. Este es el espejo de microondas, es decir, el cañón de microondas está aquí fuera y lanza el chorro de microondas y se rebota como es luz, aunque no sea visible, las microondas también son luz, rebota en el espejo, rebota en este espejo y sale disparado hacia otro espejo que lo mete dentro del esteralator. Ni siquiera hay un tubo, sino que las microondas se disparan de esta manera. Luego podéis ver, veis, este es otro espejo donde rebota, aquí está el otro espejo y veis que este está quemado. Este fue donde falló, el único fallo que han tenido, que además quemó un cable y al salir mal desviadas las microondas, quemaron un cable y provocaron un pequeño incendio que tuvieron que limpiar. Esto es el cañón láser, es un láser de alta potencia que cruza el esteralator, que es para tomar datos. Aquí se ve mejor, es muy de ciencia ficción de los años 60, pero es un láser. Y bueno, aquí tenemos más aparatos, sobre todo los que controlan. Ah, bueno, este es para meter partículas de hidrógeno a altísima velocidad. Es un pequeño cañón electromagnético. Mete átomos de hidrógeno a velocidades cercanas a las de la luz, para ver si logran encontrar puntos en los que se desestabiliza el plasma. Y bueno, pues esto es básicamente lo que estuve viendo. Yo la verdad que pregunté el tema de hacer una visita, me dijeron que que el CIEMAT se puede visitar, pero que el reactor no, es una instalación considerada de alta seguridad y que de hecho me pidieron que no compartiera estas fotos por redes sociales ni nada, porque no se permiten visitas al núcleo, fue un favor de un colega. Y bueno, intentaré a ver si conseguimos intentar hablar con él y a ver si dejando pasar un poco de tiempo, un día nos organizan una visita. Porque la verdad que sí. fue súper amable, es un chico súper joven, además,
2 doctorados, súper joven, y 2 doctorados. Un físico Pues, también. Pues estaría genial, a mí me encantaría. Y él es Sí. encantador, nos explicó todo genial. Hombre, yo creo que además, como íbamos todos, éramos de ciencias, pues se explayó aún más, ¿sabes? Y fue muy entretenido, pero realmente lo que dijo al final es que piensan que ya estamos hablando de una década, no de 4 décadas, para poder ver esto en marcha. Y bueno, no sé si os queda alguna pregunta o cuestión después de esta accidentada primera jornada. No, hombre, no. Madre mía, qué inicio de curso. Es más estupendo. ¿Sí? ¿Os ha gustado? Me ha encantado. Muy chulo. Muy chulo. Me alegra. Tendrás que hacer algún corte en la grabación, ¿eh? Sí, pero bueno, eso se Mientras no edita. está, porque Eso se edita con el Filmora, no hay problema. aparte de meternos contigo y de Hemos decir que puesto pagues la verde, luz, pero verde, o sea, una cosa así. que tienes Sí. que pagar la luz, que si no te la cortan, yo he pedido trabajo, en fin, ha habido Hola, cosas esa parte que... he llegado a oírte, esa parte he llegado a oírte, sí. Ha llegado a la parte del trabajo. Ah, vale, vale. Esa parte sí que no he llegado, sí que la he llegado a oír. Pero bueno. Ay, qué bueno. Bueno, pues nada, os enviaré la idea de haber cosas que ver. Sí que me gustaría, como siempre, que me digáis vosotros también. Queremos hablar un día de tal, queremos hablar un día de cual, pues Y sabes que estamos encantados con lo que hables. Vamos a marear, ¿eh? Porque eso, bueno, tenemos muchos viernes por delante, o sea que hay tiempo para hacer muchas cosas. A mí me ha resultado muy interesante hoy lo de las centrales porque no tenía tampoco mucha idea de ello. Sí, es que en general muy poca gente, realmente no se habla mucho de cómo funcionan, de qué es la radioactividad, cómo funciona la central. Yo creo que es útil, aunque hay que ser muy responsables en el uso de la energía nuclear, también perder el miedo, ya que hasta que no tengamos reactores de fusión es la energía más limpia que podemos utilizar de manera continua, ya que la solar y el aire, la eólica, son apoyos muy importantes, pero que no podemos basar toda la tecnología en ellas, claro. De todas maneras, Santiago, hace 30 años o 35 ha debido cambiar mucho la gestión de las centrales, porque cuando yo estuve trabajando en Icona, en Guadalajara, precisamente entre ellos ahí, pues bueno, muchos grupos ecologistas se nos echaron encima porque habían visto que había subido la temperatura del Alto Tajo por vertidos de la central, incluso que la fauna acuícola pues había mermado muchísimo. Entonces, yo no sé ahora cómo estará el tema. Yo te hablo de cuando mi destino fue de Huesca a Guadalajara hace 35 años y en aquel entonces, ya te digo, no se hablaba también de la central de Trillo, se hablaba de esas peguillas, ¿sabes? No, y es probable que la temperatura, no digo que no, porque hay un intercambio de calor, el agua va a salir más caliente, pero también hay que entender, por ejemplo, una disminución de la cuenca. Yo creo que en la cuenca del Tajo ha sido mucho más por el tema del trasvase y el tema también del uso del agua que por la propia central nuclear. O sea, yo creo que ahí la central nuclear, el que quite o entre, no creo que quite mucha agua. Pero en el tema de la temperatura, no te digo que no haya tenido que ver, porque es un intercambio de calor en la refrigeración. Con lo cual no era por la merma del caudal, no, era por temperatura y por la fauna acuícola que había desaparecido. Y eso afecta, lógicamente, afecta a los peces y afecta a la vida. De hecho, ahora mismo las que se construyen todas o en el mar o con un pantano, porque al final es más gestionable el agua. Desde luego el mar es la forma más gestionable, porque calentar el mar, digamos que es un bloque mucho más grande como para que si le devuelvo agua a una temperatura mayor le afecte, pero a un río seguramente claro que le afecta. Claro que le afecta. También Trillo en concreto es una central nuclear de segunda generación, es un reactor Westinghouse que ya no es que sea obsoleto, pero no, hombre, comparado con los de ahora, claro, es que... ¿Son migrables los de segunda generación a cuarta sin cambiar el resto? No mucho. Se puede mejorar algunas cuestiones, pero no excesivamente. No digo que sean obsoletos, para nada, no son para nada obsoletos. Pero claro, es que los de cuarta generación son unas centrales que prácticamente reutilizan los residuos. Sí, claro. Y hay quien ha dicho que se retrasó mucho el tema de la cuarta generación porque los residuos nucleares también se usan para la fabricación de armas nucleares. Y entonces había países que les interesaba el tener centrales de tercera y segunda generación porque se utilizaban luego en las centrifugadoras
para producir armas nucleares, ¿no? Pero como hoy en día las armas nucleares prácticamente no se construyen, ya las que hay son las que hay, pues yo creo que también ha desbloqueado esa situación, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, el culpable no es el cuchillo, sino el que lo usa. Es decir, que la energía nuclear sirve para una cosa como para la otra. Es decir, aquí la responsabilidad es para quién lo vamos a usar, ¿no? Pero vamos, yo creo que no tardaremos mucho en verlo. Tal vez el ITER, este que están construyendo, tal vez otro que están construyendo en Estados Unidos también, que es un tokamak muy potente, un Steralator nuevo que están haciendo en Rusia. ¿Quién sabe? Pero lo veremos. Pues que lo hagan pronto, ¿no? Que nos queda poco, que lo hagan pronto. ¿Verdad? Sí. En Francia el ITER es franco-alemán, sí, es de una producción, bueno, es de toda Europa, pero es franco-alemán. Y básicamente casi todo es entre Francia y Alemania. Y es uno de los proyectos más serios. Lo que pasa es que es un tokamak, es decir, es uno de los tiene una limitación energética, con lo cual veremos un poco su funcionamiento. A diferencia de los nuevos, que son Steralator, este todavía es un tokamak, es digamos el modelo que tiene alcanza menos temperatura. En cualquier caso, estamos hablando de un montón de tiempo, porque no solo es tener la tecnología, luego hay que implementarla y hacer el despliegue de las centrales. O sea que claro, y las turbinas y los generadores nuevos, conectarlos a la red, y no solo eso. Y bueno, y sobre todo, el principal problema es la informática. O sea, ahora mismo hay un problema de ordenadores. Básicamente son ordenadores. Es decir, necesitamos un plan informático con unas capacidades que los mejores ordenadores que hay ahora no alcanzan. Y no va a haber microchip. Bueno, sí. La tecnología del microchip puede quedar obsoleta en nada. Pero no están... sobre todo si no hay, los ordenadores cuánticos. De otra manera. Por ejemplo, con los ordenadores cuánticos no vamos a utilizar microchips, sino lo que vamos a utilizar son materiales cuánticos, materiales en los cuales las variaciones cuánticas son detectables, grafenos, etcétera, etcétera. Pero como tal, lo único que vamos a tener son materiales de ese tipo y detectores de variaciones, donde veremos los unos ceros, ¿no? Bueno, y aquí los no unos y los no ceros, porque como es cuántico, es como no sabemos si es 1, 0 o no es ni 1 ni 0. Schrödinger. No sabemos dónde está el 1 o el 0. Si Schrödinger levantara la cabeza y viera todo lo que ha dado su ejemplo, diría maldita la gracia que el día que lo hace. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nos vemos Santiago, comentarte que le puse al principio de la clase, le puse un WhatsApp a Jesús y por si se iba a conectar, si se le había olvidado, y me ha comentado que está en el hospital, que su madre con 97 años, pues que estaba muy mal y que la iban a sedar. Te lo digo porque como sé que sois amigos de la familia y demás, pues sí, que lo sepas. Vale. De hecho, vamos, le envié, porque está en los correos, o sea que le envío los mensajes y todo lo demás. Sí. Muy bien. Pues muy bien, Santiago. Lo dicho, que nos vemos en una semana. El viernes que viene. Por Hasta luego. Ya yo fallaré. En este viernes. Vale. Adiós.